Este programa es una realización de Sopo TV, tu canal. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Magazine Zona 6. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Ustedes saben, la cita es el viernes, todos los viernes a las 4 de la tarde por nuestro canal Sopo TV. Para hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar de un tema muy interesante y se trata de las historias de vida, esas historias de vida que tenemos en común todas las mujeres. Por eso los invito a que nos acompañen, no se vayan, vamos a hacer una cortica pausa comercial y ya regresamos a Magazine Zona 6. La antena parabólica de Sopó invita a la gran celebración de los 25 años de fundada la entidad con un gran bingo bazar pro construcción de la sede. Se llevará a cabo el 15 de noviembre en el campo auxiliar del Coliseo. Los premios son: el premio mayor de 2 millones de pesos, segundo puesto 1 millón de pesos, tercer puesto 500.000 pesos, cuarto puesto un mantenimiento anual para un copropietario y muchos premios sorpresa para que usted se los lleve a su casa. Además, es un día para almorzar en familia, ya que ofrecemos sopas, carnes, lechona, postres y más. La tarde estará amenizada por varios grupos musicales. Los esperamos. Adquiera sus bonos en la oficina de la antena parabólica ubicada en la carrera cuarta, número 259, segundo piso. Observar aves es una experiencia maravillosa. Entramos en la selva y el bello canto de los pájaros nos fue guiando. Los descubrimos escondidos entre los árboles, sus nidos y el cielo. Podemos apreciar toda su magnificencia, sus coloridos plumajes desplegados al sol, sus personalidades únicas y sus especiales características. En el recorrido fuimos viendo una extensa variedad de especies y pájaros que solo existen aquí. Fue como caminar por una colección de un museo a cielo abierto. Sopo TV y la Secretaría de Recreación y Deporte lo invitan a sentirse más activo y seguir nuestras rutinas de actividad física desde la comodidad de su hogar. Sopo Más Activo, sábados y domingos a las 7 y 9 de la mañana, solo aquí en Sopo TV, tu canal. Bueno, gracias por continuar con nosotros en nuestro magazine. Para hoy tengo una invitada muy especial, se trata de María Imelda Ramírez. María Imelda, bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias, Andrea, muy amable. Gracias por acompañarnos y bueno, con un tema muy interesante para todas las mujeres, como lo son las historias de vida que todas nosotras tenemos que compartir, y es importante abrir estos espacios para dialogar y contar nuestras experiencias. Para iniciar, hablemos un poquitico más de su perfil profesional, qué experiencia tiene. Bien, yo soy profesora e investigadora en trabajo social y en el doctorado en salud pública en la Universidad Nacional de Colombia. Muy bien. Bueno, María Imelda, ¿por qué es importante hablar de este tema de historias de vida para las mujeres? Por varios motivos. En primer lugar, las historias de vida son instrumentos para la investigación social y en buena medida contribuyen al conocimiento de lo que somos como cultura, de lo que somos como sociedad, de las posibilidades que tenemos para construirnos como mejores personas y pues ganar en el mejor vivir. Como profesional, ¿cuál ha sido la experiencia que le ha dejado precisamente este tema de historias de vida? Bien, como profesional he tenido pues diversas oportunidades de participar en la
construcción y reflexión sobre historias de vida, por una parte desde el punto de vista de la investigación y por otra parte desde el punto de vista ya de la orientación de algunos procesos y talleres que tienen que ver con espacios de conversación y de deliberación entre mujeres sobre la identidad femenina. Respecto a los espacios de investigación, quisiera como resaltar fundamentalmente la oportunidad que he tenido de trabajar con mujeres que han vivido experiencias de maltrato en la infancia, en la niñez, o de maltrato en las relaciones de pareja. Además, pues he también tenido la oportunidad de contribuir a construir historias de vida de personas, hombres y mujeres, que han convivido con VIH-Sida y han experimentado pues los rigores de los tratamientos médicos tan agresivos que a veces sufren, pero sobre todo la discriminación, el rechazo, los duelos, todo aquello que compone una trayectoria de convivir con el VIH-Sida. Y además pues también he tenido otras experiencias académicas propiamente dichas, en el sentido de explorar la experiencia profesional de algunas mujeres profesionales. En este momento estoy adelantando una investigación con una colega sobre la profesionalización del trabajo social y he tenido la oportunidad de entrevistar en distintas ciudades del país trabajadoras sociales pensionadas, quienes fundaron y desarrollaron su profesión en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, y pues tienen muchos elementos que contarnos sobre las historias sociales que ellas también han logrado construir en sus campos de trabajo. Se manejan muchos temas complicados, historias de vida fuertes. Todavía es un poquito difícil que las mujeres compartan con otras mujeres en grupos esas historias de vida, de pronto contar su realidad, su condición como mujer. ¿Qué tan complicado puede llegar a ser este tema para una mujer abrir su corazón de esta manera? Sí, por supuesto. Hablar sobre la experiencia personal, hablar sobre el sufrimiento, de pronto sobre los errores del pasado, de pronto sobre las frustraciones, eso es realmente muy difícil para todas las personas, para los hombres, para las mujeres, pero en ocasiones las mujeres logran construir espacios de encuentro que son en algunas ocasiones, por ejemplo, espacios de encuentro tradicionales. Se sabe que cuando comparten, por ejemplo, en los lavaderos comunitarios, lo que hacen es comentar entre ellas sus dolores, sus frustraciones, es decir, son espacios de encuentro para hablar de sí mismas. Es también otra ocasión para construir posibilidades de resolver sus problemas, de compartir también posibilidades de resolver asuntos que tienen que ver con las dificultades en la crianza, con las dificultades en las relaciones interpersonales, etcétera, ¿no? Esos son los espacios, digamos, ya más espontáneos, digamos. Otros tipos de espacios que son como más formalizados, que tienen que ver con las relaciones en los ámbitos institucionales, son más difíciles, pero depende también del manejo que se le dé a los procesos. Por ejemplo, en los talleres que algunas entidades adelantan, pues las mujeres en ocasiones están muy dispuestas a hablar de sí, especialmente cuando están en algunas situaciones casi límite, ¿no? Complejas, complicadas, sí, fuertes. Entonces, en este caso, ¿cuáles serían los beneficios que traerían estos grupos de mujeres para abrir esos espacios y contar historias de vida? Son varios los beneficios y pues depende también como de los escenarios, ¿no? Dentro de los beneficios es que hablar de los sufrimientos, de los dolores, de los duelos, pues alivia muchísimo, ¿no? Alivia muchísimo a las mujeres. Además, hay un efecto que produce el hecho de saber que
los problemas que viven no solamente son de ellas, ni son por su culpa, ni son por su responsabilidad exclusiva, sino que la vida está constituida de diverso tipo de motivos por los cuales los hechos se producen como se producen, y pues ese es uno de los motivos que en buena medida ayuda a las mujeres a aclarar sus propios puntos de vista, a proyectar otras maneras de entender sus realidades y a ver sobre todo que no están solas en esos sufrimientos, que muchas comparten experiencias comunes, ¿no? Muy bien. En este sentido, Marimelda, también es importante abrir esos espacios para los hombres. Hablamos mucho de las mujeres, de compartir esas historias de vida, esas experiencias, pero qué tan fácil o qué tan bueno puede llegar a ser este ejercicio con los hombres. Bueno, la socialización masculina es muy diferente a la socialización femenina en estas sociedades, en nuestras sociedades en particular. Por lo regular, las reuniones de grupos de hombres son reuniones muy típicas en el sentido de que básicamente de lo que se habla es de los triunfos, de lo que se habla es de lo fuertes que son, de las ganancias, lo etcétera. Económico, lo material. Exactamente. En cambio, sobre el sufrimiento, por ejemplo, sobre los fracasos, sobre las dudas, sobre eso los hombres no hablan. Entonces, son duros de corazón, porque esta situación se ha venido dando a lo largo de la historia de la humanidad, pero se ha venido fortaleciendo más, yo creo que ahora, no sé, el machismo como que alimenta pues ese ego cada vez más en los hombres. Mira, ayer precisamente Margarita Rosa de Francisco publicó un artículo en El Tiempo que se refería a esas imposiciones que los mismos hombres pues han construido para revelarse como los fuertes, y pues en cierto modo ella decía, los hombres son víctimas de sus propios inventos, ¿no? Sí. ¿En qué sentido? En el sentido de que pues ellos en primer lugar suelen ser muy competitivos, suelen desarrollar también unos discursos que los muestran como los más fuertes, como los que siempre salen ganando, pero además es que la sociedad que ellos han contribuido a inventar, pues les exige que sean triunfadores con las mujeres, que sean triunfadores en el deporte, en el trabajo, entonces están sometidos a muchas presiones, porque cuando no lo logran, entonces la misma sociedad y seguramente las mujeres con las que conviven les toman cuentas y ellos reaccionan ante eso, y dice Margarita Rosa, a veces muy violentamente precisamente contra las mujeres. Ahí es cuando yo estoy en desacuerdo con ella. Es interesante el artículo. Bueno, muy bien, nosotros ya vamos a continuar hablando más sobre este tema que está muy interesante. Por ahora los invito a que hagamos una vueltica rapidita porque nos vamos para nuestra sección Cocina al Instante. Veamos cuál es el recomendado para el día de hoy. Hola chicos de Magazine Zona 6, pues mi nombre es Moralito, otra vez con ustedes desde acá de la Casa Espacio Teatral con otra receta, y hoy tenemos pues mojito cubano. Y vamos a empezar primero con limón, hierbabuena, hielo, azúcar, pues un vasito de 8 onzas, ron blanco, preferiblemente Habana Club o Bacardí, que en este caso es el que voy a usar, y Bretaña. Entonces pues comenzamos. Primero echando nuestras hojitas de hierbabuena, ¿sí? Más o menos que unas 12 hojitas. De ahí tenemos
el limón, que lo cortamos en unos 8 pedacitos más o menos, ¿sí? Echamos 3 cucharaditas de azúcar. 3. ¿Sí? Con un morterito. Lo aplastamos suavecito, ¿sí? Para no desbaratar las hojitas de hierbabuena, sino que sacarle el zumo al limón, pero que las hojitas se mantengan enteritas. Listo, más o menos cuando vemos que ya el zumo del limón pues ha salido bastante, le echamos nuestro hielo, unos 2-3 cubitos de hielo, ahí está bien. Le echamos el ron, unas 2 onzas de ron aproximadamente. Uy, se me fue. La otra. Listo. Tenemos el ron y la Bretaña. Nada, y aquí tenemos nuestro mojito cubano. Pues primero, salud para ustedes. Delicioso. Los esperamos acá, sí, en la Casa Espacio Teatral. Acuérdense, calle Cuarta, número 225, frente al Coliseo. Nos vemos. Muy bien, gracias a ellos, Casa Espacio Teatral, la invitación está abierta para que ustedes los visiten, hay que apoyar a estos jóvenes que son muy talentosos. Además nos trajeron una receta deliciosa, muy refrescante para el día de hoy, preciso para este fin de semana para que ustedes lo hagan en casa. Y continuamos entonces con más de nuestro programa. Estoy con Marimelda Ramírez, entonces ella nos va a hablar ahorita de un concepto muy importante que se trabaja mucho en los grupos de trabajo con las mujeres y se trata de la autoconciencia. ¿De qué se trata este término, Marimelda? Bien, un poco de historia. Los grupos de autoconciencia surgieron hacia los años 70, promovidos fundamentalmente por los grupos feministas estadounidenses y como producto de la revolución educativa de aquellos tiempos cuando empezaron a surgir grupos importantes de profesionales en todo el mundo, no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, precisamente profesionales, intelectuales, artistas que ya habían tenido la oportunidad de pasar por la educación superior, entonces también tenían más elementos para poder entender su vida, su existencia como mujeres, y promovieron estos grupos de autoconciencia. ¿En qué consisten? Fundamentalmente los grupos de autoconciencia consisten en construir espacios de conversación entre mujeres, especialmente alrededor del asunto de qué es ser mujer, de la identidad femenina, de preguntarse por qué somos como somos las mujeres, por qué existimos, por qué vivimos como vivimos, por qué la sociedad nos trata como nos trata. Entonces, en ese sentido, esos grupos de autoconciencia posibilitaron un conocimiento sumamente fino acerca de los motivos de sufrimiento de las mujeres por ser mujeres, de los motivos de las discriminaciones que se viven en las sociedades, y asimismo eso posibilitó obrar para transformar, para cambiar las situaciones. Entonces aquí nos vamos a encontrar con otra revolución cultural. ¿En qué sentido? En el sentido de que las mujeres prácticamente pasaron de ser personas cargadas de responsabilidades a ser sujetos de derechos. Entonces esta es una revolución que ha impactado la segunda mitad del siglo XX y lo que va corrido del XXI, y ha producido efectos muy positivos en el sentido precisamente de
idearse formas de estrategias pedagógicas para el cambio de este tipo de situaciones, ¿no? Apropiación, por ejemplo, de medios de difusión, de las redes sociales para divulgar todas aquellas construcciones alrededor de los derechos de las mujeres. Muy bien, pues para complementar mucho más este tema, los invito a que conozcamos nuestros participantes en la sección Tienes la Palabra. Veamos sus opiniones. Puede ser el fallecimiento de mi padre. Le perdí a un ser querido. La mayor alegría de mi vida es haber recibido mi pensión joven. Salí pensionado de 38 años. La mayor alegría para mí han sido mis 3 hijos. Gracias a ellos por participar. Interesantes opiniones de nuestro tema del día de hoy. Estamos hablando de historias de vida, exactamente de las mujeres, pero tenemos aquí un especial y es que los hombres participan en nuestra sección porque quisimos hacer ese paralelo, esa comparación entre hombres y mujeres y qué podemos analizar de estas respuestas. Las preguntas aparentemente eran muy sencillas: ¿cuál ha sido su tristeza más grande y cuál ha sido su alegría más grande en la vida? Y vemos diferentes opiniones. ¿Qué podemos reflexionar o analizar de estas respuestas? Es evidente que las respuestas en general de los hombres son distintas, ¿no? Aquí la vemos en la persona que respondió, pues fue una respuesta contundente, un logro prácticamente laboral, digámoslo así, ¿no es cierto? Un logro económico, la pensión. En buena medida, los hombres celebran como un triunfo precisamente adquirir esas posibilidades de autonomía económica, etcétera. Para las mujeres, en cambio, sus gratificaciones son otras, ¿no? Y aquí lo vemos sumamente claro, sí, que la principal alegría es el nacimiento de sus hijos, ¿no? Qué contraste tan grande en estas respuestas que tenemos, y nos damos cuenta que más o menos son 2 personas, tanto el hombre como la mujer, que participó de la misma edad, más o menos edades aproximadas, que ya tienen, se podría decir, un trazado de vida ya muy bien definido, ya tienen una experiencia de vida, ya han recorrido mucho más que un joven, y sin embargo las respuestas siguen siendo muy marcadas en ese sentido. Sí. Pues es preciso considerar que la socialización masculina y la socialización femenina son muy distintas, ¿no? Sin importar la edad. Sin importar la edad y pues hay precisamente el género como una categoría que interpreta las diferencias, ha contribuido a renovar las interpretaciones al respecto de las diferencias entre los hombres y las mujeres, en el sentido de que pues la vida, la experiencia, en distintos tipos de organizaciones sociales, pues por supuesto las experiencias que tienen los niños son muy distintas a las que tienen las niñas, aunque tiende en la sociedad contemporánea a pues compartir más espacios niños y niñas. Por lo regular los espacios de niños y niñas han sido muy distintos, sí, y ahí es donde se produce el proceso de socialización. María Imelda, ¿qué tan conveniente, si se puede utilizar esa palabra en este momento, es que las mujeres seamos más sensibles que los hombres en ese sentido? Bueno, yo no hablaría propiamente de conveniencia, ¿no? Sencillamente anotar que la diferencia rige, ¿no es cierto?, respecto a todos los procesos vitales, ¿no? Y las sensibilidades femeninas son muy distintas a las sensibilidades masculinas. Creo que los estudios de género estudian menos las sensibilidades masculinas, aunque es una necesidad pues realmente contundente en esta sociedad cuando estamos tratando de promover algunos cambios. Por ejemplo, respecto a las sociedades contemporáneas,
las sensibilidades de las mujeres se suelen canalizar fundamentalmente a lo que tiene que ver con las tareas del cuidado de las demás personas, de las personas cuando están niñas, cuando se enferman, cuando están ancianas, ¿no es cierto? Las mujeres somos las que usualmente asumimos esas tareas del cuidado. Y se asumen como compromisos éticos ante la sociedad y muchas veces producen enorme gratificación, pero cuando es problemático el asunto es cuando se abusa de esa disposición de las mujeres a ofrecer su tiempo, a ofrecer sus energías en pro del bienestar de otras personas. Porque pero es que muchas veces las personas tratan de asociarse de pronto la sensibilidad con el sexo débil. Entonces somos sensibles y porque somos más débiles que los hombres. Entonces, por ejemplo, cuando lloran los niños pequeños de 5 o 6 años que ya tienen más uso de razón y pelean por un juguete, y dicen, los niños no lloran, las niñas son las que lloran. Entonces, desde ahí los papás o los adultos estamos haciendo que los hombres crezcan con esa insensibilidad, si se puede decir, frente a las situaciones. Sí, aunque se advierten algunos cambios, de todas maneras, especialmente en las generaciones más jóvenes, estos discursos sobre la igualdad, sobre la equidad, sobre el cambio, sobre la necesidad de construir una sociedad distinta, pues también han permeado en cierto sentido las condiciones de socialización masculina. No quiere decir que el cambio haya sido pues total, pero se avanza hacia ello. Por ejemplo, en el campo de las opciones educativas, ¿no? Es interesante observar cómo algunas actividades o disciplinas que tradicionalmente han sido disciplinas en las que se forman las mujeres, también últimamente los hombres han incursionado en ellas. Digamos, para decir el caso extremo, por ejemplo, en enfermería, ¿no? Hay algunos varones que buscan ganarse espacios en estos campos, dentro de esas posibilidades de transformación o de modificación de sus masculinidades como tradicionales, ¿no? Muy bien. Bueno, pues nosotros vamos a hacer una corta pausa comercial y ya regresamos con nuestro magazine Zona 6. Los colombianos podemos decir que logramos triplicar la inversión extranjera en el país en solo 10 años. Y como este, tenemos muchos otros hechos sorprendentes. Hoy podemos decir que en lugar de interrogante, somos respuesta. La respuesta es Colombia. Visítanos en colombia.co. En 40 minutos, manténgase informado de los acontecimientos más importantes de la semana. Véanos en directo todos los viernes a las 6:15 de la tarde. Noticias Sopo TV, la información como usted la quiere ver. Solo aquí en Sopo TV, tu canal.
Continuamos en nuestro magazine Zona 6, hoy con María Imelda Ramírez, quien nos está hablando acerca de las historias de vida. Y yo quería hacer una pregunta muy importante, y es, en la experiencia que tiene María Imelda, ¿cuáles han sido las mujeres que más han marcado este tema precisamente? Bien, yo quisiera como resaltar 3 obras, ¿no? En primer lugar, creo que un libro que hizo historia fue el de Juanita Barreto y Yolanda Puyana, que se llama Historias de vida de mujeres de sectores populares. Es una recopilación de historias de mujeres que se desempeñan como madres comunitarias, y pues en ellas se puede observar el relato que hacen, especialmente son mujeres hoy en día mayores. Ellas relatan su infancia campesina, sus restricciones en un mundo en que vivían prácticamente al margen de las posibilidades educativas, y se trataba de situaciones que las limitaron muchísimo y que les producía pues mucho dolor recordar precisamente como todas esas restricciones que vivieron, y buena parte, digamos, de sus enseñanzas planteaban que ellas hicieron lo posible por no repetir las historias de maltrato con sus propios hijos y mucho menos con los niños que cuidaban. Bueno, muy bien, esos entonces eran algunos ejemplos de mujeres que han hecho, digamos, han marcado este tema de historias de vida dentro de nuestra sociedad. Yo los invito a que veamos la próxima nota. Es un video que les hemos preparado, que ayuda mucho, aporta, alimenta este tema de género, y es el siguiente. Veámoslo y analizamos el siguiente video. Un fan de las mujeres, las adoro. El género femenino, mis respetos, me gustan todas, todas. Altas, bajitas, gordas, flacas, morenas, trigueñas, rubias, me gustan todas. ¿Y qué le vamos a hacer si no resisten esta sonrisita? No es culpa mía tampoco. Yo la adoro. ¿A mi gorda? La adoro. Ella sabe que es la mujer de mi vida. De vez en cuando me pilla por ahí desviando la mirada hacia donde no debería y bueno, no se enoja. ¿Sabe por qué? Porque mientras uno atiende la cosa como tiene que atenderla, todo está perfecto y tranquilo. Ella fiel, tranquila, como debe ser. Un hombre, una persona que puede disfrutar del género femenino sin restricciones. Eso es un hombre, eso es. Y sobre todo, sin que lo van a pillar. Soy un tipo que se esfuerza por tomar en serio a las personas, y en esa medida no me gusta andar con rodeos, me gusta decir las cosas de frente. Tengo el lema de que es mejor ponerse rojo un ratico que colorado toda la vida. Me gusta estar en pareja, me gusta compartir en pareja y me gusta tener una sola pareja. No me gusta eso de andar tocando varias puertas al tiempo. Eso me parece detestable. Y, entre otras cosas, porque no me gusta perder el tiempo. Un hombre es una persona que encuentra libertad en esa paradoja de dedicarse a una sola pareja, entregarle todo lo que tiene, a pesar de las presiones y las tentaciones. ICBF es bienestar. Bueno, María Imelda, definitivamente yo como mujer me quedaría con Raúl, que es el último personaje que hizo Raúl, porque Juan definitivamente vemos que tiene un carácter demasiado fuerte frente a las mujeres, ¿cómo se podría decir? Controlador. ¿Qué podemos rescatar de Raúl, que es el segundo personaje? Varias cosas, admiro la capacidad y la posibilidad de expresar con autenticidad prácticamente
una postura diferente a lo comúnmente aceptado como una masculinidad hegemónica, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, yo creo que el hombre es valiente, al decirlo claramente, pues es admirable en esta cultura que algún hombre se exprese en esos términos, y sí, por supuesto que le ofrece como una posibilidad, digamos, de consideración de su compañera en términos de respeto y de reconocimiento, ¿no? Es lo que yo vería en Raúl. En ¿no? Raúl. Y en el primer caso, hablamos de Juan. ¿Juan puede llegar a ser un poco violento con su pareja? Bien, bueno, pensaría que ese discurso tiene mucho de ser exhibicionista, ¿no? ¿En qué sentido? Pues a los hombres a veces les da prestigio alardear de pues esa pluralidad de relaciones que establece con las mujeres, o de que prácticamente utilizan a las mujeres y prácticamente las conciben como objeto, ¿no es cierto? Como de su propiedad. Sí, exacto. Tristemente. Entonces, pues ahí sería interesante mirar, bueno, cuál es la diferencia y la distancia que hay entre el discurso que dice para otros con esa intención de exhibicionismo y ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es su sensibilidad ya más y lo su más intimidad? íntimo Sí, ya. exactamente. Muy bien, pues excelente reflexión la que nos acaba de dar María Imelda. Nosotros por ahora vamos a nuestra sección Cuidado y Amor, a ver qué nos tienen preparado para el día de hoy. Hola amigos de Magazine Zona 6, les habla Lendy Torres, estamos en el local estilo Joslen, estamos ubicados bajando del colegio cooperativo, es un local donde vamos a hacer donde se maneja el cuidado de uñas, se hacen peinados, se hacen trenzas, se hacen decoración para manos y pies. Y en el día de hoy les vamos a hacer un diseño de manos de figuras geométricas con colores muy vivos y muy llamativos. Bueno amigos de Magazine Zona 6, este fue el diseño de hoy y los espero en el local estilo Joslen. Chao, chao. Excelentes recomendaciones para que tengamos nuestras uñas siempre bien presentadas como debe ser y bonitas. Entonces está de moda todos estos diseños para que ustedes lo puedan hacer en sus casas. Continuamos entonces con María Imelda. Ya se nos está acabando el programa, pero qué bueno que le dejara un mensaje bien apropiado para todas las mujeres soposeñas. ¿Cuál sería ese mensaje? Bueno, a las mujeres soposeñas, y yo casi que me incluiría entre ellas, pues recomiendo el asumir las ventajas de nuestro tiempo como una sociedad que se está luchando, construirse como un Estado de derechos, y en ese sentido las mujeres tenemos que apropiarnos mucho de lo que eso significa, principalmente en términos de los derechos a la participación, que nos permite compartir y construir posibilidades en conjunto con las demás mujeres para una vida mejor para todas y todos. Bueno, muchas gracias. Gracias María Imelda por acompañarnos en nuestro programa. Bienvenida cuando quiera. Muy amable. Bueno, y de esta manera nosotros finalizamos nuestro Magazine Zona 6. Les recuerdo a todos ustedes que nos pueden encontrar en redes sociales como Facebook y YouTube y encontrarnos allí como Magazine Zona 6. Además, visitar nuestra página web www.canalsopotv.com, y si se perdieron alguno de nuestros capítulos anteriores,
Con seguridad allí están. Además pueden encontrar fotos y estar siempre en contacto con todos nosotros. Los dejo con un abrazo muy grande, que Dios los bendiga y nos vemos hasta dentro de otra oportunidad. Chao.